Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Hoy vamos a ver cómo vencer los problemas desde nuestro ser interior, cómo vencer los problemas, cómo enfrentar los problemas desde el hombre nuevo, la sustancia divina, el hombre nuevo, Jesucristo en nosotros. Hoy vamos a ver que ciertamente hay dificultades, no importa el nivel de crecimiento que hayamos tenido aquí en la tierra, no importa el nivel de estatura, la medida en la cual hayamos crecido, si estamos dando fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Satanás siempre se va a encargar de hacernos la lucha, de tratar de vencernos, pero hay alguien que está dentro de nosotros que se llama Jesucristo, la sustancia divina, la palabra divina, la verdad que está en nosotros. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo con la fe del Hijo de Dios. Y la fe del Hijo de Dios es la fe de Jesucristo, es la sustancia divina, es la palabra de verdad, es la palabra de Dios que está en nuestro corazón. Así es que hoy vamos a hablar cómo vencer las adversidades desde el Jesucristo que está dentro de nosotros. Cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto a Canaán, hubo una ayuda, o la sangre del cordero, la que se untó en los dinteles, en los postes de las casas, permitió que saliera el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Por lo tanto, la tierra de Canaán, cuando llegaron los israelitas, que de hecho de los que salieron de Egipto fueron aproximadamente más de 600,000 familias, pero los que llegaron a Israel, los que llegaron a Canaán, a la tierra prometida, pues solo fueron 4 personas de las que salieron de Egipto. Lógicamente a la tierra de Canaán entraron más personas, pero todas esas personas que entraron fueron las personas que nacieron en el desierto y en ese transcurso de 40 años. Entonces, esa tierra de Canaán, cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, ahí habían gigantes, ahí habían naciones, ahí habían reyes. ¿Y por qué Dios deja esos gigantes, deja esas naciones, deja esos reyes allí en Canaán? Cuando el pueblo de Dios llega a Canaán, ¿por qué dejó esos gigantes? ¿Por qué dejó esas situaciones difíciles en las cuales 10 de los 12 espías que fueron como misioneros o a mirar la tierra prometida, miraron esos gigantes? Porque Dios permitió que esos gigantes y esas naciones, eran 10 naciones, eran 31 reyes y 13 gigantes. ¿Por qué los permitió que se quedaran ahí? Porque ellos serían como un azote, un problema permanente, porque el pueblo de Dios siempre tenía que buscar a Dios. Hoy en día, muchas personas solo cuando están en problemas, cuando están en dificultades, cuando están en una adversidad bastante complicada, es que buscan a Dios. El pueblo de Israel pasó lo mismo. Cuando el pueblo llega a la ciudad de Israel, a la ciudad de Canaán, se encuentra con esos gigantes. Y esos gigantes los vencen. Pero una vez de haberlos vencido, el pueblo de Dios, Israel, entra en una relajación completa y se olvida de buscar permanentemente a Dios.
Pero cuando tenemos situaciones difíciles o situaciones incómodas, va a hacer que busquemos siempre a Dios. La tierra de Canaán espiritual hoy en día le podemos llamar nuestro corazón. Mi corazón, su corazón. Esa es la tierra que hay que conquistar. No hay otra tierra más grande y hermosa en la cual usted tendrá paz, en la cual usted tendrá gozo, que es su corazón. Porque la palabra de Dios dice, de la abundancia de su corazón hablará su boca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, Dios permite que nuestro corazón sea esa tierra de Canaán, la cual tenemos que conquistar. Tenemos que aferrarnos a conquistar cada centímetro cuadrado de nuestro ser interior, de nuestro corazón. Tenemos que conquistarlo para estar en una plenitud o para estar en una estatura o llegar a una estatura del varón perfecto. ¿Qué pasa entonces? Cuando los israelitas dejaban de hacer lo bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer lo malo. Si no están haciendo lo bueno, están haciendo lo malo. Entonces, es necesario estar alerta. Recuerden que el nuevo pacto, todo lo que la palabra de Dios está en el nuevo pacto, es una tipo sombra o figura de lo que nosotros tenemos que vivir de manera espiritualmente en este mundo. ¿Por qué dejó esos gigantes? Porque sabía que el diablo anda como león rugiente en todo este planeta Tierra a quien devorar. ¿Y dónde está metido? ¿Dónde está metido esas 4 cabezas de la estatura de Lucifer? Están en nuestro corazón. Envidia, egoísmo, orgullo, soberbia, altanería, desobediencia. Y podemos mencionar tantos gigantes o tantos problemas que hay en nuestro corazón. Siempre hemos dicho y hemos tenido claro que los problemas no se solucionan en el mundo exterior. Los problemas los empezamos a solucionar en nuestro ser interior. Ahí es donde empieza a fabricarse la solución de los problemas. Dios, cuando el pueblo de Israel llega a Canaán, empieza a levantar libertadores o jueces dentro del mismo pueblo, dentro de la misma comunidad, dentro de las mismas 12 tribus se levantaron libertadores, se levantaron salvadores. Y ahí la palabra es libertar, que es la misma palabra salvador. Entonces podemos ver de la misma forma que cuando Dios permite estos gigantes en nuestro corazón, hay que levantar un salvador o un libertador que nos guíe y nos lleve a una libertad. Vamos a ver si me funciona este dibujo acá. Vamos a ver si me funciona, y si no, pues cuando usted viene, este corazón que usted mira acá en su pantalla, este corazón se llama Canaán. Es el Canaán espiritual que debemos conquistar. Cuando Jesucristo entra a nuestro corazón o nuestro hombre nuevo, entonces viene y podemos poner a Jesucristo como ese corazón nuevo que nos va a llevar a la libertad. Esto lo hemos hablado muchísimas veces. Y puedo entender y darme cuenta que en todo esto hay tierra que conquistar. Pero quien la va a conquistar se llama el hombre nuevo que está en nosotros. Es el que la va a conquistar. Por eso hoy el tema de esta mañana se llama conquistando los problemas desde nuestro ser interior. Conquistando nuestros problemas desde nuestro ser interior. Entonces, entra acá
un corazón nuevo. Por eso la palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios en Juan capítulo 4, verso 13. Dice: respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua, repito, vámonos al libro de Juan capítulo 4, verso 13. Libro de Juan capítulo 4, verso 13. Dice: respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiese de esta agua volverá a tener sed. Verso 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si usted mira acá, cuando entra a Canaán, a mi corazón, el hombre nuevo, Juan capítulo 4, verso 14 me dice que Él me dará una fuente de agua que salte para la vida eterna. Esa agua la tengo adentro. Vamos a Juan capítulo 7, verso 37 para que entendamos más claro este principio. Libro de Juan, o el apóstol Juan, capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si lo trasladamos a una figura, la cual usted está ahorita aquí en pantalla, esa fuente de agua, ese río, esa agua que dice: de nuestro ser interior correrán ríos de agua viva, es precisamente este río que saldrá del corazón del hombre nuevo, que saldrá del corazón de la sustancia divina, del nuevo hombre, del corazón nuevo, de la palabra de Dios que está en mi corazón, que está ahí. Entonces, cuando ese hombre acepta a Jesucristo y alberga a Jesucristo como su Salvador, llega un pozo de agua perfecto a mi corazón, a Canaán. Y Canaán está lleno de dificultades, lleno de problemas, lleno de altiveces, lleno de soberbia. Y entonces este Canaán, este corazón viejo que usted mira ahí, alberga al Creador, alberga al sustentador de todas las cosas, alberga a Cristo en usted. Y si Cristo está con usted, ¿quién contra usted? Eso es lo que quiero hoy, llevarlos a entender que cualquier situación que usted esté pasando en la vida, que cualquier dificultad que usted esté pasando, que cualquier enfermedad, que cualquier problema en la familia, que cualquier situación, cualquier gigante, cualquier nación, cualquier rey que le está haciendo la vida imposible, si usted ya aceptó a Jesucristo como su Salvador, entonces en usted hay una fuente de vida y de su interior correrán ríos de agua viva y saldrá a relucir y llenará toda Canaán, todo su corazón. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque aquí es donde podemos hacer una gran diferencia. Sabemos que Cristo dónde está, o dónde se nos ha enseñado que está, o dónde dice la palabra que está. Dice que Cristo está a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, está en el trono junto al Padre. Pero ese mismo Cristo que está en el trono junto al Padre es el mismo Cristo que está en mi corazón, en ese ser interior, cuando lo acepté como esa sustancia. Pregunto, y hagámonos estas preguntas: ¿en qué difiere Cristo que está en nosotros desde el día de la salvación al Cristo que está a la diestra del Padre? ¿En qué difiere? ¿Será diferente la naturaleza de Cristo que está a la derecha del Padre a la naturaleza del Cristo que yo llevo dentro de mi corazón? ¿Será más poderoso el Cristo que está a la diestra del Todopoderoso al Cristo que yo llevo dentro de mi corazón?
¿Será ese Cristo más poderoso o más salvador el que está a la diestra del Padre al Cristo que llevo dentro de mi corazón? En resumen, puedo decirles que el mismo Cristo, el Hijo de Dios, que está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, ese mismo Cristo lo llevamos dentro de nuestro corazón. La sustancia divina, la verdad, la palabra, el caballo de la fe, ese mismo Cristo está en mi corazón y está en su corazón. Entonces, podemos darnos cuenta que desde el día que yo acepté a Jesucristo creyendo, no solo porque lo confesé, porque dice al que cree, muchas veces solo confesamos a Cristo, pero no creemos en Cristo. Entonces Dios dice que el mismo Dios, el mismo Cristo que está a la diestra del Padre, es ese mismo Cristo que está en mi corazón y en su corazón. ¿Y cómo tenemos que alimentar a ese Cristo? ¿Cómo tenemos que hacerlo crecer? Orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios, bautizándonos en agua, poniendo la palabra por obra, viviéndola como experiencia, obedeciendo los mandamientos. Esto hace que crezca Él en nosotros. Por lo tanto, dentro de nosotros hay un Salvador, hay un libertador, hay un conquistador, hay un juez que nos libra de todo gigante, de toda adversidad, de todo problema. Iglesia, despierte en esta mañana. Si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, en usted hay un libertador que puede vencer cualquier circunstancia adversa que su vida, su familia, su ciudad, su país esté pasando. Es necesario que hoy podamos entender y reflexionar y darnos cuenta que yo no llevo a cualquier ser humano o a cualquier sustancia en mi corazón. Yo llevo en mi corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo llevo en mi corazón aquel que vino a morir por mí en la cruz del Calvario. Yo llevo dentro de mí aquel libertador que por su sangre nosotros fuimos redimidos de la muerte por el pecado que estaba en nuestras vidas. Ese Cristo que está a la diestra del Padre hoy todopoderoso y que se convierte en un intercesor ante el Padre, es el mismo Cristo que yo llevo en mi corazón. Por lo tanto, si Él es un Salvador, si Él es un libertador, yo debo aplicar y debo tener el conocimiento, debo tener la sabiduría para darme cuenta que yo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y el Cristo que vive en mí pelea por mí, me liberta, me sana, me restaura. Pero hoy, lastimosamente, Satanás nos tiene aturdidos. Satanás nos tiene confundidos y nos impide ver el Cristo que llevamos dentro. Nos impide ver el Jesucristo que llevamos dentro. ¿De dónde levantaba Dios a un libertador según el libro de los jueces? ¿De dónde lo hacía libertar cuando el pueblo estaba en situaciones difíciles? De ahí mismo, de adentro. De adentro, de ahí se levantaba un Sangar, se levantaba un Otoniel, se levantaba un Ahod, se levantaba un libertador. ¿Por qué? Porque si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mismo principio tenemos que aplicarlo a nuestra vida, a nuestras circunstancias. Hay libertadores que vienen de fuera, y aquí es donde podemos diferenciar ciertas ciertas áreas o los tipos de liberación que hay. Mire qué tremendo esto. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, él vino y dijo: Jesús, sálvame. La ayuda vino de afuera. Y Jesús le dijo: ¿por qué pone la mirada en el mar, en la vida, en el mundo, y no la pones en mí? Y vino Jesús y lo salvó, lo agarró de la mano y lo sacó. Hay batallas en las cuales nuestra salvación viene de Jesús, que está a la diestra del Padre. Pero hay otras batallas que están dentro de nosotros por nuestra naturaleza carnal, que Dios espera que la salvación salga de dentro de nuestro nuevo hombre. Esto es muy importante. Hoy en día
queremos que Jesús haga todo por nosotros. Hoy en día queremos que Dios se mueva a nuestro favor. Hoy queremos que Dios nos consienta, que Dios nos ayude, que Dios nos liberte, que Dios nos sane. Pues hoy vengo de parte de Dios a decirte, si tú llevas a Cristo en tu corazón, despierta, porque hoy en la libertad, la sanidad, la restauración puede llegar a tu vida si verdaderamente crees en el Hijo de Dios que llevas dentro de tu corazón. Ahí está la salvación, ahí está la libertad, ahí está la sanidad. Dios quiere, y Dios dice: de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa que llevas dentro. Estás llevando dentro de ti al Hijo de Dios. Estás llevando dentro de ti a Jesucristo. No estás llevando a cualquier hombre. Estás llevando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás llevando al que todo nombre, al que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Estás llevando una sustancia poderosa dentro de ti. Iglesia, despierta hoy. Porque los temores, las angustias, las desesperaciones, hay un libertador que Dios mandó hace más de 2000 años aquí a la tierra para hacerse uno como nosotros y llevarnos a una tierra prometida, de llevarnos de regreso al Padre. Y podemos ver varios ejemplos en el libro de Jueces. Varios ejemplos en el libro de Jueces. Vamos a Jueces capítulo 3, verso 7 en adelante. Jueces capítulo 3, verso 7 en adelante. El libro de Jueces capítulo 3, verso 7 en adelante. Y dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Mire qué tremendo esto. Dios había levantado a Josué, a Moisés, a Caleb como grandes hombres, y cuando Josué muere, entonces vienen ellos y quedan sin una cabeza. Y entonces, como cuando ellos se encuentran solos, ya no adoran a Dios, y dice la palabra que hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios. Cuando uno olvida a Dios, cuando uno olvida quién es el que lo libertó, quién es el que lo sacó de aquel cenagoso, lodo cenagoso, de aquella inmundicia donde estaban, y regresamos y al camino de la estatura, regresamos a empezar ese camino para llegar, para volvernos al Padre. Porque es que la naturaleza del hombre, la naturaleza carnal de nuestra mente, solo nos acordamos de Dios cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas. Mire, si usted hoy tiene un problema difícil, llámese como se llama, le aseguro que usted va a ayunar, usted va a adorar, usted va a brincar. Si viene un profeta de Dios y le dice Dios que tienes que irte a pie de aquí a recorrer tantos kilómetros, usted va, porque usted en ese momento usted quiere obedecer la palabra de Dios. Usted no hay vuelta atrás, porque usted lo que le interesa simplemente es sanar o salvarse de la situación que está pasando. Pero una vez que Dios ayuda a libertar, una vez que Dios ayuda a sanar, una vez que Dios ayuda a restaurar, nos olvidamos de Dios. Se nos olvida quién nos sanó. Se nos olvida que el trabajo que andaban buscando es porque Dios nos lo dio. Se nos olvida que la pareja la que tenemos es porque Dios la proveyó. Se nos olvida todo, que Dios es el hacedor de todo. Se nos olvida, y entonces nos desenfocamos de Dios y nos concentramos en el mar de la vida. Nos concentramos en nuestras cosas terrenales, y nos olvidamos de alabar a Dios, nos olvidamos de honrar a Dios, nos olvidamos de glorificar su nombre. Dios quiere en esta mañana hablarnos, exhortarnos, enseñarnos que Él quiere ayudarnos. Y entonces mire, el pueblo de Dios dice: e hizo lo malo, verso 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataín.
subraya ahí, Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Qué tremendo esto. Mire esto, cuando nos olvidamos de Dios, cuando dejamos de adorarlo, cuando dejamos de buscarlo, cuando dejamos de condicionarlo, entonces viene Él y dice, viene una ira contra los hijos de Dios y dice, y los vendió. Y la palabra vender ahí es que los entregó, se deshizo, se olvidó y los puso en manos de Cusán Risataín. Y la palabra Cusán Risataín en hebreo es doble maldad. Doble maldad. Y viene de la palabra original richa. Y richa es la maldad, iniquidad. Entonces, cuando nos olvidamos de Dios y estamos todavía en mi corazón, en Canaán, vienen los gigantes que están dentro de nosotros, enfermedades, angustia, llámelo como usted quiera llamarlo, a toda la maldad. Viene y se ensancha sobre nosotros. ¿Por qué? Porque olvidamos al Cristo que llevamos dentro. Se nos olvidó orar, se nos olvidó leer la palabra. Pusimos todo primero y después pusimos las cosas de Dios que teníamos que crecer. Verso 9, mire qué tremendo. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y lo libró de esto. Y levantó a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Otoniel fue el primer juez que Dios levantó en el pueblo de Israel después de que Josué había fallecido. Y verso 10 dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Verso 11, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Mire qué tremendo. Cuando dejamos de alabar a Dios, viene Dios y nos entrega a los gigantes que hay en nuestro corazón. Cuando dejamos de buscar a Dios, de apasionarnos por Dios, de no buscarlo como una tradición, de no buscarlo como una religiosidad, de no buscarlo de esa forma, sino que tenemos que buscarlo desesperadamente. Pero cuando nos olvidamos de eso, entonces viene Dios y dice, ok, allí en tu tierra, allí en Canaán, yo dejé gigantes, dejé naciones, dejé reyes, para que entiendas que si no estás conmigo, estás con esos gigantes. Y entonces dice que el pueblo de Dios clama, y en medio y dentro del pueblo de Israel, de los hijos del hijo primogénito, se levanta un libertador llamado Otoniel. Y la palabra Otoniel significa fuerza de Dios, león de Dios, rugido de Dios. Cuando entendemos eso, que hay gigantes y se levanta el despertar, el Cristo que llevo dentro, tendrá que salir de mi corazón un rugido de Dios, un rugido de Dios, y empieza a sacudirse y empieza a libertarse y empieza a creer que Cristo está en nosotros. Cusán Risataín, maldad. Y dice cuando el pueblo se levantó, cuando hubo ese guerrero se levantó contra el pueblo de Israel, Dios levantó a Otoniel. Lo que nos quiere decir en este tiempo, cuando se levanta un gigante, saca el rugido de Dios que hay en ti, saca la fuerza de Dios, grita la palabra de Dios,
grita la palabra de Dios, experimentemos la palabra de Dios. Por un lado viene tu enemigo, pero por 7 saldrán huyendo. Por eso cuando vamos a una intercesión, cuando vamos a una guerra espiritual, cuando vamos a enfrentar al enemigo, no solo podemos enfrentarlo de una manera displicente, sino que tenemos que enfrentarlo con la palabra de Dios, con el rugido de Dios. Por lo tanto, si tú estás preparado, si tú te discipulas, si tú buscas de Dios, si tú te congregas, hay palabra en ti, hay palabra en mí, en nuestro corazón, que empieza a rugir, que empieza a sacar esa fuerza de Dios. Y entonces, como dice la palabra en el verso 10, y dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano la maldad. No hay justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Cuando tenemos y activamos al Cristo que llevamos dentro, empezaremos a conquistar, porque de nuestro interior correrán ríos de agua viva que nos transportarán a una eternidad con Cristo. ¿De dónde sale la victoria? ¿De dónde logró vencer Otoniel? Del rugido, de la fuerza de Dios que estaba dentro. Tenemos más verdad de Dios de lo que usted se imagina en nuestro corazón, iglesia. Hay más verdad, hay más palabra. Es tiempo que empecemos a experimentarla, que podamos libertarnos, que podamos sacudirnos de todo eso que nos agobia. Resentimiento, envidia, egoísmo. Hoy es el tiempo de sacar todo eso. Ruge como león. Nadie puede hacerlo por usted. Eso tiene que hacerlo usted. Este es un proceso personal. Nadie lo puede hacer por usted. Solo usted tiene que hacerlo. Porque este camino es personal. La salvación es personal. Las batallas son personales. Podremos haber muchos fuera haciéndote barra, gritándote que sí puedes, pero el enemigo tienes que enfrentarlo tú. Este camino de conquistar Canaán, de llegar a la tierra prometida, es un camino de lucha personal, de separaciones, de experiencias personales. Y esto, cuando experimentamos este camino, le llamamos entonces poner por obra o por experiencia la palabra de Dios. Jueces capítulo 3 verso 12, y dice: y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Mire qué tremendo. ¿Por cuántos años había gobernado Otoniel? 40 años. Y cuando él ruge, cuando él estaba bien y cuando él estaba vivo, el pueblo de Dios hacía lo bueno. Pero mire lo que pasa en el verso 12. Volvieron, dice, repitieron. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Verso 13, Jueces 3:13, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Subraya ciudad de las palmeras. Palmeras era la ciudad de Jericó. La ciudad de las palmeras era la ciudad de Jericó. Y sirvieron, verso 14, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y el verso 15 dice: y nuevamente clamaron los hijos de Israel a Jehová, y les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gerá, benjaminita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Con Otoniel, mientras vencieron, hacían lo bueno. Desapareció Otoniel, empezaron a hacer cosas malas. Empezaron a alejarse de Dios. Empezaron a hacer lo que desagradaba a Dios.
Porque cuando había paz, había tranquilidad, llega un momento de relajación, llega un momento de que hay paz, llega un momento de tranquilidad y entonces nos muere la pasión por buscar a Dios sedientamente. Es que verdaderamente yo me incluyo en esto. ¿Cómo nos cuesta entender que debemos adorar y exaltar a Dios en todo tiempo y en todo momento? ¿Cómo nos cuesta comprender que debemos buscarlo afanosamente? ¿Cómo nos cuesta entender que tanto cuando estemos en los valles como cuando estamos en las montañas tenemos que adorarlo? ¿Cómo nos cuesta entender esto? Porque solo lo adoramos cuando necesitamos de Dios y hacemos miles de pactos, miles de promesas y después nos olvidamos las promesas. ¿Cuántos han pasado un momento difícil y prometieron discipularse, prometieron congregarse, prometieron servir, prometieron entregas a Dios? Y hagámonos un examen. ¿Cuánto de eso hemos cumplido? ¿Cuánto de eso promesas hemos cumplido? No, como ya vino la tranquilidad, como ya vino la paz, como ya vino la bendición, me relajé. Y cuando después de la relajación viene el agradar a Satanás y el desagradar a Dios. Pero Dios en su misericordia le vuelve a decir al pueblo de Dios: dentro de ustedes hay un libertador. Voy a levantar a Od. Dentro del problema que estás viviendo, dentro de la situación angustiosa que estás pasando, dentro de ti está la solución, iglesia. Hay un libertador que se llama Jesucristo, que está dentro de nosotros. Ahí está, ahí está. ¿Para qué? Para que empieces a pelear con Él. Bueno, Él peleará por nosotros. Pero ¿qué no tenemos que hacer nosotros? Clamar, clamar. ¿Y qué significa Aod? ¿Qué significa Aod? Aod significa unificar los pensamientos, estar unidos para ir en una sola dirección. Entonces, ¿qué hicimos para exponernos al rey Eglón? Tener una mente dividida. Eso es lo que pasa, que cuando tenemos una mente dividida, un cuerpo dividido, una naturaleza dividida es la palabra correcta, entonces una parte va a querer adorar a Dios y otra parte va a no querer adorar a Dios. Para vencer a este rey, para vencer a este demonio, para vencer a este gigante, hay que estar unido, pero unido espíritu, alma y cuerpo. Hay que tener un mismo criterio, un mismo pensamiento. Todo debe estar unido. Muchas veces queremos hacer algo, el espíritu quiere adorar, pero la carne no quiere hacerlo. ¿Cuántas veces hemos tenido la intención? Ponemos despertador y a las 3 de la mañana, 4 suena el despertador y entonces el espíritu gime y dice: vamos a orar, el libertador está gritando, pero la alma te dice: descansa, mira cuánto trabajaste, mira cuánto te desvelaste. Entonces no hay unidad entre el alma y el espíritu, y el acomodado del cuerpo se va por lo que le dice el alma. ¿Qué significa Eglón? Eglón significa becerro, novillo, ternero. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Este principio hoy que estamos aprendiendo. ¿Qué nos quiere enseñar Dios con esta palabra? El becerro o el ternero se utilizaba, o lo utilizaban los israelitas, como una ofrenda que se le presentaba a Dios, una ofrenda que agradaba a Dios. Mire qué lindo esto. Dice que Eglón significa una ternera o novillo o becerra, y esa era una ofrenda por el pecado. Era una justificación,
para redención de los pecados. Cuando hay una mente dividida, cuando no puedo establecer una unión entre mi espíritu y el alma para que el cuerpo haga, entonces habrá una ofrenda, un orgullo de redención. Y levantaré entonces una ofrenda o una justificación, el por qué yo no adoro a Dios, el por qué yo no busco a Dios, el por qué yo no me entrego a Dios, el por qué me aíslo de Dios. Y entonces la ofrenda, eglón, lo podemos figurar de esta forma: es que estoy cansado, es que tengo mucho trabajo, es que no me queda tiempo para buscar de Dios. Es que la verdad que me desvelo siempre y no me queda tiempo para buscarlo. Entonces me estoy justificando a través de un orgullo de redención que se llama eglón. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel al pie del monte de Sinaí, cuando Dios levantó a Moisés y le estaba dando la palabra de Dios escrita en las piedras? Cuando Moisés descendió, miró que había un becerro, una figura de eglón, y la estaban adorando. Porque había una justificación del pueblo, que como Moisés los había dejado, que como él los había abandonado, pues entonces levantaron un ídolo, levantaron una figura, levantaron algo para adorarle. Y entonces empezaron a adorar el becerro y dejaron de adorar a Dios. Hoy en día nos pasa lo mismo. Es una autojustificación que Satanás nos pone para no buscar de Dios. Iglesia, por eso es que entonces viene Eglón, nos encuentra con una mente dividida y nos hace pedazos. Hoy en día tenemos que despertar, tenemos que levantarnos, tenemos que decirle: alma mía, alaba a Jehová, alma mía, alaba a Jehová, porque el Espíritu está demandando, queriendo conectarse con el Espíritu de Dios. Pero nos cuesta, porque hay una mente dividida. Hay una mente dividida, justificada por una ofrenda de redención. Y esa ofrenda de redención, mucho trabajo, mucho exceso, me desvelo y tantas cosas. Y nos olvidamos de buscar a Dios. Entonces no podemos libertarnos. ¿Qué significa la ciudad? ¿Por qué ataca las palmeras? ¿Por qué ataca la palmera? Cantares capítulo 7 verso 6, y rapidito solo se lo leo, y dice: qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Cantares verso 7 dice: tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Satanás va a buscar, no importa el nivel de crecimiento que estemos, él va a querer dividir mi espíritu con el alma para que no adoremos a Dios. En Cantares capítulo 7 es cuando ya había alcanzado una plenitud. En resumen, eglón significa: nos queremos justificar siempre en la no búsqueda de Dios. Nos queremos justificar siempre el por qué no me congrego. Nos queremos justificar el por qué no ayuno. Nos queremos justificar el por qué no oro. Nos queremos justificar el por qué no madrugo. Nos queremos justificar el por qué. Y a eso se le llama orgullo de redención. Y el orgullo de redención nos hace justificar nuestras causas y nos impide llevarnos al arrepentimiento. Yo no sé a cuántos hoy les está hablando, pero a mí me está hablando. Yo estoy en primera fila escuchando este mensaje. Yo estoy escuchándolo de primera mano, de parte de Dios. Cuánto acomodamiento ha habido en mi vida, cuánto relajamiento. Yo no sé si solo para mí estoy predicando en esta mañana, pero si mi Dios está predicando también para ti,
Es el momento que te conviertas en un vencedor, en un conquistador. Es momento que despiertes, que dentro de ti hay un Cristo glorificado, hay un Cristo todopoderoso. Sacúdete todo aquello que Satanás quiere venir a ponerte en una mente dividida. Entonces agarro a Edom, unifico mi mente. Mismo caso cuando el hijo pródigo despilfarra todo y dice que estaba con las algarrobas, dice que estaba allá con las algarrobas, comiendo de las algarrobas, de las comida de los chanchos, y dice, volviendo en sí, reaccionó, y dice volver en sí, se pusieron de acuerdo. ¿Quién se puso de acuerdo? El alma, el espíritu y la carne. Y se pusieron y dijeron, y fueron a un congreso, fueron a una reunión de urgencia. Y le dice el alma, y le dice el espíritu al alma: mira, alma, ¿qué nos tienes comiendo al cuerpo? Solo porque no te quieres someter, porque eres la loca de la casa. Y el alma le dice: está bien, como dicen los chapines, está bien, mucha, está bien. Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que unirnos. Vaya, yo voy a hacer lo mío, el espíritu también, y la carne también, el cuerpo. Y entonces juntos vamos a vencer todo aquello que Satanás quiere meternos como una autojustificación para no buscar a Dios. Dios, en su infinita misericordia, quiere decirte en esta mañana, a ti y a mí, cuántas justificaciones hemos tenido para no buscar a Dios de la forma como Él se lo merece, de la forma como Él anhela que lo busquemos. Y no porque es un egocéntrico, sino porque Él es el hacedor de todo, el Dios todopoderoso, que entregó lo mejor de sí para hacernos regresar a la casa donde antes estábamos, donde Jesucristo se gozaba con nosotros, o Cristo se gozaba con nosotros. Agarro a Edom y voy a unificarme. Me voy a limpiar con la sangre y voy al arrepentimiento en esta mañana. Y digo: Padre, perdóname, perdóname, perdóname. Y luego levantó a Sangar. Y esto se los explico rapidito. Sangar, capítulo Jueces, capítulo 3, verso 31. Jueces, capítulo 3, verso 31. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Filisteos, ¿cuándo no conocen los filisteos? Los gigantes, procedientes de Can. Sangar significa una espada, una espada. Pero lo que me gusta es que dice que Sangar, la espada, con una aguijada venció a los filisteos. Y la palabra aguijada es la palabra lamad, que significa enseñar, instruir o ejercitar en. Es enseñar, es aprender. Mismo principio. Cualquier gigante, cualquier problema, cualquier enfermedad, enséñale la palabra. Cualquier adversidad, muéstrale la palabra. Estás enfermo, por sus llagas nosotros fuimos sanados. Jehová en esta mañana te está diciendo: despierta al libertador que está en tu corazón. Conquista tu corazón, conquista Canaán, despiértalo. ¿Para qué? Para que juntos emprendamos el viaje de regreso, donde mi Padre eterno, donde habrán moradas, donde me convertiré en la nueva Jerusalén, donde seré la esposa del Cordero, pero no con autojustificación, no con pasividad,
Yo no puedo entender que todavía tú me puedas decir, ya tiempos te congregas y me dices que no estás preparado para una guerra en oración. Entonces, si tu expresión todavía es esta, es que no has hecho tuya la palabra, no he hecho mía la palabra. Pero hoy yo te invito para que empieces a experimentar la palabra de Dios que hay en ti. Empieza a orar, empieza a orar con la palabra, empieza a guerrear con la palabra, empieza a buscar a Dios con la palabra. Con una guijada se venció al filisteo. Sangar es espada, es la verdad. Tenemos que alinearnos a la verdad, pero experimentarla. Cierro con esto, con la historia de Débora y Barak. Jueces capítulo 4 verso 1. Jueces capítulo 4 verso 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Ay, qué gente más necia. Es que nos pasa a todos, ¿verdad? O sea, imagínense, así nos pasa a todos. Buenos para prometer, buenos para comprometernos. Pero Dios no viene a juzgarnos en esta mañana, simplemente a exhortarnos. Y si estamos escuchando esta palabra de Dios hoy, es porque quiere que te conviertas en un libertador de nuestro ser interior. Y entonces dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Ay, ¿cuántas veces? Verso 2, y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Javín significa inteligencia. Y este es el punto en el que voy a cerrar. Javín se llama o significa inteligencia. Y reinaba sobre Azor, que era una fortaleza o era un palacio. Pero la palabra Javín viene de una palabra raíz que se llama bin, que significa separar mentalmente. Separar mentalmente, entender. O sea que Javín era alguien que estaba preparado para hacer separaciones, para dividir la mente. Para dividir la mente. Y el capitán de Javín se llamaba Sísara, un ser tempestuoso, un ser malo. Y entonces todo este mundo de imaginación, todo lo tenemos en la mente. Y aquí viene esto. Si usted no me ha prestado atención a todos estos minutos, le ruego que me preste ahorita, que este es el eje central donde hoy Dios quería llevarnos. Este es un mundo racional. Romanos capítulo 8, verso 5. Voy al libro de Romanos capítulo 8, verso 5. Libro de Romanos capítulo 8, verso 5 en adelante. Romanos capítulo 8, verso 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ay, esto es lindo. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Javín. Ese espíritu
que utiliza la imaginación, que utiliza la inteligencia para poder pensar. Y dice, porque verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Mire qué tremendo, mire qué lindo. Pablo lo dice, verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más verso 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, si Cristo está en vosotros, la sustancia divina, el hombre nuevo, el corazón nuevo, el caballo de la fe, ese que grita y dice de su interior correrán ríos de agua viva. Mire lo que dice, pero si Cristo está en vosotros, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Impresionante. O sea, Pablo le está diciendo, ¿cómo vas a pensar? ¿Vamos a pensar como la carne, carnal, o conforme al espíritu? ¿Cómo vas a pensar? Y esto se llama inteligencia. Nuestro cerebro está en inteligencia. Y entonces viene Javín, y lo que hace es nos empieza a gobernar la mente, pero no conforme al espíritu, sino conforme a la carne. Eso es lo que hace Javín, y eso es lo que Dios permitió y dijo, bueno, ustedes desobedecieron, que los gobierne la carne, que los gobierne Javín. Está hablando a nuestra mente, a un razonamiento carnal. Es lo que pienso yo versus lo que piensa Dios. Esa es la división que habla Javín. La inteligencia, separar mentalmente. Es lo que yo pienso con mis argumentos o lo que piensa Dios con sus estatutos, preceptos y mandamientos. Es mi mente carnal. Pablo lo dice. ¿Cómo estoy pensando? ¿Conforme a la carne o conforme al espíritu? Y entonces Jueces capítulo 4 verso 4, porque estoy lindo en esto. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetista, mujer de Lapidot. Verso 5, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Verso 7, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín. O sea, Dios le está diciendo, mira Débora, llama a Barak, y a Barak yo le voy a instruir que vaya al arroyo, y cuando llegue al arroyo yo le voy a traer al gigante, le voy a traer a ese rey, le voy a traer a Sísara, para que se lo voy a entregar en sus manos. Entonces le dice, verso 7, verso 8, Barak le respondió. Y esto es lo que hoy tenemos que decir, esto es lo que hoy tenemos que entender. Iglesia, esto es lo que hoy tenemos que despertar y ser como Barak, que le dijo, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Pregunto entonces, ¿usted tiene a Cristo en su corazón? ¿Usted es cristiano? ¿Usted y yo somos cristianos? O sea, es que nos bofamos de decir, yo soy cristiano. Yo soy cristiano y porque soy cristiano las puertas se me van a abrir.
El ser cristiano no lo determina el confesarlo. El ser cristiano lo determina las acciones de las que hacemos en forma a lo que Cristo quiere en nosotros. Y entonces vino Dios, vino Barak, que le dice: si tú estás conmigo, entonces yo voy, pero si tú no estás conmigo, no vas. Yo pregunto: ¿está Cristo en ti? Claro que sí. Entonces, si está Cristo en ti, vamos y enfrentemos a ese gigante que está en nosotros.